La animación nos permite tener más dinamismo en nuestros vídeos, pero para la gran mayoría de personas hacer motion graphics les supone un auténtico reto y un dolor de cabeza. Si eres tú una de esas personas, no te preocupes porque en este vídeo te voy a mostrar los 10 primeros pasos para hacer motion graphics en HitFilm Express. Así que sin más preámbulos, comencemos. Motion Graphics. Muy buenas, ¿qué tal estás? Soy Eray Sánchez y comencemos con una maravillosa noticia. Todos los que sois miembros del canal ya podéis disfrutar del curso premium de HitFilm Express con más de 12 horas de contenido. Lo único que tienes que hacer es irte a la descripción y ahí tendrás el enlace que te lleve directamente a esa lista de reproducción. Si aún no eres miembro, te invito a que te unas para disfrutar de este curso y de los muchos más que van a ir viniendo. Bien, comencemos por el paso número 1. Paso número 1. Y el primer paso es crear una composición. Bueno, doy por hecho de que ya has visto el vídeo de los 10 primeros pasos de HitFilm Express, pero de edición de vídeo. Así que vamos a ir más rápido y vamos a obviar, por ejemplo, que es la explicación de qué es cada elemento, de cómo se importa o cómo se crean carpetas. Entiendo que ya has visto ese vídeo, por lo tanto, ya conoces todo eso. Entonces nos vamos a ir directamente a cómo crear un composite shot. Y para crear un composite shot es muy sencillo. Lo que hay que hacer es, bueno, se puede crear un composite shot desde aquí o desde New, aquí también se puede crear un Composite Shot, o botón derecho, New, Composite Shot. Vamos a hacerlo desde aquí, que es el atajo rápido, y desde aquí vamos a añadir los parámetros que queramos para hacer esta animación. No es lo mismo que la edición, ya lo vas a ver más adelante. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle, yo que sé, esto. Vamos a poner los mismos parámetros que tenemos en el editor, en el proyecto que hemos creado, y vamos a ponerle muchísimo menos segundos, vamos a ponerle 10. Esto de la duración es importante que lo tengas acorde a lo que realmente necesitas y no te excedas del tiempo. Y si te has equivocado, no te preocupes, porque una vez que ya hayas creado tu composite shot y lo hayas añadido a tu carpetita que ponga animaciones o motion graphics o lo que sea, pues ves esta ruedecita aquí. Bueno, pues clicando aquí en esta ruedecita se abriría otra vez esta ventana de propiedades, y también pues si estamos dentro de la pestaña de ese composite shot, aquí en la ruedecita que hay aquí abajo, también podríamos modificar las propiedades. Por cierto, si cierras desde aquí, no se te ha borrado esa animación que ya has creado, simplemente has cerrado la pestaña, y si haces doble clic, pues lo puedes volver a abrir, como estás viendo. Ya hay claras diferencias entre lo que viene siendo la Composite Shot y el editor. Por ejemplo, las herramientas ya no son las mismas. Te fijas, yo entro en este Composite Shot y solo tenemos el arrow, la mano, la cuchilla y el de velocidad. En cambio aquí pues tenemos muchas más herramientas. Y hay más diferencias, como por ejemplo aquí nos aparecen los New Layers, que esto te lo voy a explicar más adelante, pero si me voy al editor no nos aparece New Layers, nos aparece New Clips. Es otra de las diferencias que hay. Bueno, ahí realmente hay más, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Y vamos a pasar al siguiente paso, que es el de Paso número 2. Y pasemos al paso número 2, que son las capas, los layers. ¿Qué es esto? Bueno, son los distintos elementos con los cuales podemos utilizar en animación. ¿Y dónde se encuentran? Pues aquí en New Layer podrás encontrar una capa de plano, que es un sólido, ahora verás qué es, de texto, de grade, cámara, light, y pues vamos a explicar brevemente qué es cada cosa, pero primero te voy a mostrar lo que es el plano. También puedes crear una nueva capa con el botón derecho dentro de aquí, poner New Layer, y aquí podrías seleccionar en este caso lo que viene siendo un plano o un sólido. Yo lo suelo llamar sólido por otro tipo de programa. Entonces vamos a poner por ejemplo negro, aunque se podría cambiar el color, pero es que te quiero mostrar ya que de paso un efecto que también lo vas a utilizar bastante. Este elemento de plano es lo más utilizado dentro de la animación, ya sea pues para crear el botón de suscribirse, como este de aquí, que por cierto te recuerdo que en este canal te muestro paso a paso cómo hacer el botón de suscribirse con HitFilm Express. Si no lo has visto aún, pues en la descripción encontrarás ese enlace que te lleve a ver este vídeo. Bueno, entonces tenemos este plano. Y dices, bueno, es que me he equivocado escogiendo el color. No pasa nada, porque si nos vamos aquí a efectos, gradients and fills, el fill color, pues lo podemos añadir y podríamos cambiar el color, en este caso, de este plano. Por cierto, si le das aquí a la estrellita, pues directamente te aparecerá aquí en favoritos, ¿vale? Los efectos que tengas señalados. Esto creo que no lo expliqué en el vídeo de los 10 primeros pasos, pero si tú seleccionas la estrellita, después en favoritos te va a salir, y así pues no tendrás que ir buscando cada vez donde se encuentran pues los distintos efectos. Bueno, entonces desde aquí pues puedes modificar
el color que tú quieras las veces que tú quieras. ¿Ves? Por ejemplo, ahora es un naranja. Y bueno, un plano es realmente lo más usado en cualquier tipo de animación. Los sólidos es lo más utilizado. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente layer, que es el texto. El texto, bueno, pues ya sabes que lo puedes crear desde aquí o también desde aquí. Vamos a bajar el texto para que se vea mejor. Vamos a modificarlo. Vamos a poner hola, por ejemplo. Y esto sería el elemento de texto. Y el siguiente layer o capa es el Grade, si no recuerdo mal. Sí, Grade es este de aquí, que realmente no creo que vayas a utilizar mucho. Simplemente, pues si le vas a añadir un color y quieres que afecte a todas las capas por igual, pues simplemente sirve para eso. No creo que te interese mucho. Ya que estoy, aprovecho y con este botoncito aquí, con el ojo, ocultamos el efecto, o la capa, mejor dicho. Con esta pestañita aquí lo que hacemos es ampliar más la información y además, por ejemplo, esto es lo de Transform, que es lo mismo que nos aparece aquí en controles. Por cierto, aprovecho para decirte que seguramente te aparezca así la pestaña de controles, y para que te aparezca como lo tengo yo es con este botoncito de aquí, ¿ves? Le das y se te amplía, y es la misma información que vas a ver aquí en el timeline de la animación, y desde aquí es donde vamos a hacer la animación, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces tenemos esta capa que es de Grade, que la voy a eliminar, botón derecho, Remove, y vamos a pasar al siguiente, que es la cámara. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del 3D. Light pues es para hacer luces, pero necesitas insertar una cámara, así que lo vamos a ver también más adelante. Y el Point también es uno de los elementos más utilizados de toda la animación, porque lo que nos permite es tener seleccionado, por ejemplo, todo el seguimiento a una única capa. Desde aquí podemos decirle que siga el movimiento de una única capa. En este caso vamos a poner el New Point, tanto el texto como el negro. Y si yo aquí le doy una animación muy sencilla, que esto lo vamos a ver más adelante, pues se va a mover todas las capas al mismo tiempo. Y esto es muy útil, pues por ejemplo, para hacer cosas como esta que te está viendo aquí. Por ejemplo, ves este texto que viene hacia mí, pues en vez de hacer una animación en cada uno de los elementos, lo que hago es agrupo todos estos elementos en un único punto, y así es más sencillo hacer la animación. Por eso el Point también es uno de los elementos que más se utilizan a la hora de hacer animación, ¿vale? Antes de proseguir, quiero que veas que esta parte de aquí es totalmente distinta a esta de aquí. Yo aquí, si quiero añadir cualquier cosa, elemento, pues simplemente lo pongo así y se me ve de esta forma, ¿verdad? Y si vemos que el Composite Shot pues trabaja de una forma totalmente distinta, en el sentido de que va por otro orden. Todas las capas se superponen. La que está por debajo, como tú estás viendo ahora, pues si tienes un elemento por encima, lo va a tapar y lo va a ocultar. ¿Ves? Si yo ahora pongo, por ejemplo, el text debajo de lo que es el plano, pues no se vería, y si pongo la imagen por encima, pues no se va a ver absolutamente nada. Entonces, bueno, esto también es otra de las diferencias que hay, o bueno, de las cosas que puedes ver. Y vamos a pasar ya al siguiente paso, que es el paso número 3. Paso número 3. Pasemos al paso número 3, los templates. HitFilm Express nos da o nos deja usar ya unas plantillas para hacer lower thirds, que si no tienes ni idea, pues al principio van genial, pues para hacer un rótulo bastante animado de una forma muy fácil de hacer. ¿Y dónde se encuentran? Bien, pues se encuentran aquí, Install Templates, no sé cómo se pronuncia, discúlpame. Si clicamos aquí, nos aparece una serie de lower thirds, que son pues donde poner el nombre. No todos son gratuitos. Por ejemplo, a ver, creo que el Smooth Block, no es gratuito. ¿Y cómo lo puedes saber? Por esta marca de agua que te aparece aquí. Pero sí que casi todos son gratuitos, no todos. Por ejemplo, vamos a usar, yo que sé, el de Obi-Wan Kenobi o del Darth Vader. Venga, vamos a usar el de Darth Vader. Le vamos a dar aquí a editar, y por ejemplo, sí es gratuito, porque no nos aparece ninguna marca de agua. ¿Ves? Y en este caso, sí, nos aparece aquí. Entonces lo voy a eliminar. Entonces aquí tenemos este template que, si te fijas, se nos ha abierto en otra pestaña al lado de aquí. Sí, lo igual que antes. Si lo cierras, no lo has borrado. Das doble clic y se abre. Y aquí tendríamos esta pequeña animación que ya está creada, y simplemente pues lo podemos modificar a nuestro antojo. Por ejemplo, podríamos modificar este color de aquí, que es este. Entonces desde aquí podríamos irnos a efectos y podríamos modificar este color, por ejemplo, a un azul. Vamos a darle a OK. Si te fijas, se ha modificado. Y también por los textos. Podríamos modificar este texto. Vamos a darle a la A de Darth Vader. Podríamos poner otra cosa. Y así de sencillo es crear un lower thirds personalizado y animado
con GeoFilm Express. Por cierto, antes de seguir, quiero explicarte dos conceptos muy básicos que son muy interesantes con este template. Y uno de estos elementos es este de aquí, el Motion Blur. Esto lo que nos permite es crear este pequeño efecto de movimiento, de rapidez de movimiento. Si yo lo tengo activado, pues va a aparecer esta animación un poco más realista. En cambio, si yo lo tengo desactivado, fíjate, se va a ver pues todo el texto que transcurre de izquierda a derecha. Y si lo tengo activado, pues va a aparecer que viene con velocidad. Entonces es una cosa bastante interesante de tener activada si te interesa. Y también, si te fijas, aquí está lo que te he explicado antes del point. Todos los elementos están vinculados a este elemento, que es el que hace la animación. Bueno, todo esto está muy bien, pero realmente lo que tú quieres es aprender a animar. Así que pasemos ya al siguiente paso, que es... Paso número 4. Y es la animación. Realmente el motion graphics se basa en dos conceptos muy básicos que son los fundamentos de cualquier tipo de animación que se vaya a hacer. Se rigen en dos conceptos, y es el keyframe, que te voy a mostrar ahora, y también en una ley física que es la de velocidad es igual a espacio partido tiempo. Ahora a lo mejor no lo entiendes, pero cuando te lo muestre lo vas a entender. Bien, vamos a comenzar por el keyframe. ¿Qué es un keyframe? Para hacer cualquier tipo de animación siempre hay que hacer al menos dos keyframes. Uno que sería el punto A o el punto de inicio, y el otro sería el punto final o el siguiente punto donde quieras ir. Yo lo llamo el punto B, ¿vale? Lo vamos a llamar punto A y punto B, por si después quieres hacer otro punto C, etcétera, etcétera, pues que al menos tengas un orden o un sentido. Bien, ¿cómo se pueden crear los keyframes? Existen dos formas de hacer keyframes. Una es, por ejemplo, bueno, vamos a crear un nuevo layer que es el point, que así te explico y te enseño una animación muy sencilla que puedes poner en práctica desde hoy mismo. Vamos a crear un point, vamos a vincular con el new point, tanto el negro como el texto, lo vamos a poner aquí al new point. Esto significa que todo lo que haga esta capa lo va a imitar estas dos de aquí, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer el keyframe? Nos vamos a ir aquí, nos vamos a ir a transformación, y si te fijas, esto es igual que esto. Si esto no lo tienes activado, si esto lo tienes así, desde aquí lo puedes activar. Yo normalmente lo suelo tener así porque suelo ver desde aquí el value graph, pero esto ya es algo más avanzado y no te lo voy a explicar en este vídeo. Y si te fijas, es exactamente lo mismo. Tenemos la posición, la escala, la rotación y el anchor point, ¿vale? Desde aquí podemos hacer cualquier tipo de animación de posición, de escala, es decir, que se haga más pequeño o más grande, o incluso que vaya girando. Vamos a hacer una animación sencilla de posición. Entonces, para generar el primer keyframe, lo que vamos a hacer, colocar el cabezal, ya sea en un punto cualquiera. Por ejemplo, vamos a poner en este segundo y le vamos a dar aquí a posición, ¿vale? Le vamos a dar aquí, el primer keyframe le vamos a dar aquí. Si después desplazamos, por ejemplo, al segundo 2, que lo tenemos aquí marcado, y le volvemos a dar, lo que va a hacer es desaparecer los keyframes que hayamos generado. Por eso solo lo hacemos en el primer keyframe. De hecho, vamos a generar este keyframe, vamos a ir hacia atrás otra vez con el cabezal y vamos a arrastrar este keyframe al segundo 1. Bien, entonces nos vamos a ir al segundo 2 y vamos a generar otro keyframe. ¿Y cómo lo hacemos? Con este botón de aquí. Podemos hacerlo clicando en este botón, que es el mismo que este de aquí. Si te fijas, son los mismos. Las mismas herramientas se encuentran en los dos lados, o también pues haciendo un desplazamiento. Vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a ir al keyframe anterior, le vamos a poner que esto se encuentre en la parte derecha del todo, porque así lo que nos va a hacer es que cuando pasemos al siguiente keyframe pues va a estar dentro. Bien, vamos a darle aquí al play. Si te fijas, pues nos entra la animación por el lateral. Y lo que te he dicho de espacio partido tiempo, la velocidad es igual a espacio partido tiempo. Lo que significa es, tenemos el tiempo de 2 segundos en este espacio de aquí. Es decir, desde el punto A que se encuentra aquí hasta este punto B. Bueno, aquí se ve mejor. Desde este punto A hasta este punto B, pues tarda 1 segundo. Si yo le reduzco el tiempo, por ejemplo, a la mitad, lo que va a suceder es que va a ir mucho más rápido, ¿no? Bueno, si le doy, mejor. ¿Ves? Sale mucho más rápido. Por eso simplemente me refiero a esta ley física. Tienes que tenerla en cuenta pues para la velocidad que le quieras dar. ¿Ves? Ahora sale mucho más rápido que no antes. Si yo le doy más tiempo a este espacio, pues va a ir más lento. Y si le quito tiempo, que es esto de aquí, pues va a ir
mucho más rápido. Entonces esto lo tienes que tener en cuenta pues para la hora de hacer cualquier tipo de animación. Y esto es animación, ¿eh? Y esto es una animación súper sencilla, y es que estos son las bases, son los fundamentos de cualquier tipo de animación. Obviamente esto se puede complicar muchísimo más, pero que sepas que esto, ya solo haciendo esto, ya es una animación. Así de sencillo, cualquier persona puede hacerla, sí o no. Déjamelo escrito en un comentario si no es sencillo hacer elementos como este, o motion graphics como este que estás viendo. De hecho, lo que vamos a hacer es que vuelva hacia atrás, y supongo que ya sabrás cómo se hace. Y es muy sencillo, nos vamos a ir a aquí, clicamos a la vez el keyframe y nos vamos a desplazar en el tiempo, por ejemplo aquí, y nos vamos a volver a ir hacia atrás. Y ya tenemos esta animación súper sencilla creada. Mira, entra y sale. ¿Has visto? Qué sencillo es que es muy sencillo. Y desde aquí, pues si queremos darle más tiempo de lectura, seleccionamos estos dos keyframes y los movemos hacia la derecha. ¿Ves? Entonces ahora, pues si yo le doy al play, pues hay más tiempo de lectura y luego pues se va. Y es una animación súper sencilla de hacer y que todo el mundo puede hacer, pero es que da mucho más dinamismo a tus vídeos. Pues lo puedes hacer con todo, con la posición, que es lo que hemos hecho ahora, con la escala, que se amplíe o se haga más pequeño, con la rotación, y con los efectos y con todo. Todo lo que tenga parámetros, todo se puede modificar y todo se puede animar. Y estas son las bases de la animación, y como te he dicho, se puede complicar aún más, y por eso vamos a pasar al siguiente paso, que es... Paso número 5. Pasemos al paso número 6, que es la interpolación. ¿Y esto qué es? Bueno, voy a eliminar estos dos keyframes para que lo puedas visualizar mejor. Y si te fijas, tenemos el punto A y el punto B de los keyframes. Y es una línea recta. Lo que dice es que este punto, esta animación, va desde el punto A al punto B de una forma pues lineal, sin ningún altibajo, ¿no? Es decir, de manera constante, sin ningún tipo de cambio de velocidad o de movimiento. Entonces, una interpolación es, por ejemplo, tenemos este punto A, yo cojo, muevo esto, y lo que va a hacer la animación es subir y bajar de una manera muy sencilla. Vamos a darle al play. Bueno, vamos a darle más tiempo de espacio para que lo puedas visualizar mejor. ¿Ves? Hace ese pequeño bote que de aquí también lo puedes ver. Y desde aquí también lo podrías modificar. Pero bueno, esto ya es más avanzado, y esto pues seguramente no te vaya a interesar. ¿Ves? Cómo nos ha hecho ese pequeño cambio. Desde aquí nosotros podemos cambiar o variar la velocidad de inicio o cómo queremos que se comporte cada keyframe. ¿Ves? Desde aquí pues hemos hecho este salto, y si yo por ejemplo voy a hacer otro keyframe de posición hasta aquí, por ejemplo, entonces yo desde aquí pues podría hacer exactamente lo mismo y que me hiciese aquí otro bote. Vamos a desplazar esto un poco más, y si yo lo muevo, pues fíjate, nos hace un pequeño bote, esta pequeña animación con la interacción, o sea, con la interpolación de los keyframes. ¿Ves? Yo desde aquí pues puedo variar el ángulo, pero también yo podría variar la velocidad de inicio. Desde aquí yo puedo decir en qué momento sube o en qué momento baja, dándole más velocidad. ¿Ves? Yo desde aquí puedo variar la velocidad que le he dado a este keyframe. Pero esto también lo podemos modificar con estos valores de aquí. Si yo por ejemplo le doy aquí a clic y quiero que me haga un smooth suave, espérate que se me ha quedado un poco pillado, es decir, que me acabe con más suavidad, pues le doy a este parámetro de aquí. O si quiero que vaya como a tropicones, o sea, de golpe, pues podría seleccionar este de aquí. Ahora lo que va a pasar va a ser lo siguiente, fíjate. Tenemos estos valores creados, le doy al play, de boom, y salta directamente al siguiente, sin ningún tipo de movimiento, es lineal el golpe, ¿ves? Cómo se está desplazando. Vemos el value graph, cómo se comporta el distinto keyframe. Esto ya es más avanzado, realmente no vas a trabajar creo que con esto, simplemente quiero que lo tengas presente de que se puede complicar bastante. Y realmente la interpolación lo que nos permite es que no sea tan robótico, tan lineal, que no sea pues pluf, 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 ¿no? Que tenga un poquito de movimiento, un poquito de entrada más suave. Realmente se nota. Es decir, visualmente se agradece que, por ejemplo, en vez de tenerlo con este keyframe de aquí, que es el que viene predefinido, pues le pones este y el inicio pues será distinto, ¿vale? Entonces, que lo tengas presente a la hora de crear cualquier composición, que con estos valores no hace falta que tengas activado el volume graph porque ya es algo más avanzado, pero sí, pues utilizando estos valores de aquí, pues para que hacer una animación un poquito más suave, para no tener una animación tan robótica. Entonces pasemos ya al siguiente paso, que es paso número 6.
Y pasemos ya al siguiente paso, paso número 6, 6 o 7, o 5, no lo sé. Bueno, el siguiente paso son las máscaras. ¿Y para qué nos sirven las máscaras? Bueno, para lo siguiente. Tenemos aquí esta, por ejemplo, esta imagen. Esta animación la voy a eliminar de aquí. Y esto lo voy a poner a 0, un segundo, para tenerlo aquí vinculado. Y una máscara, por ejemplo, lo que nos permite es hacer un recorte, en este caso de esta imagen, con el elemento pluma, por ejemplo, pues podríamos crear una máscara. Yo voy seleccionando aquí, podría darle el perfil que yo quiera a nuestra cabeza, por ejemplo. Lo voy a hacer muy rápido, ¿vale? Y si te fijas, solo se ve la parte que hemos seleccionado. Esto sería una máscara, nos permitiría recortar cualquier tipo de elemento. ¿Y para qué nos sirven las máscaras? Bueno, realmente las máscaras nos sirven para hacer un montón de cosas, pero ahora te voy a mostrar, pues yo que sé, por ejemplo, una ridiculez, pues para que nos podrían servir las máscaras. Yo tengo aquí el cuerpo de, o mejor dicho, aquí tengo a Lovendo y puedo poner, pues por ejemplo, mi cara encima, ¿no? Es, por ejemplo, una chorrada que puedes hacer pues con las máscaras. Realmente puedes hacer más cosas. Bien, esto es que lo tengas presente con esta herramienta de aquí, seleccionando la capa que queramos crear la máscara, pues podríamos crear esta máscara aquí. Así que si quisiéramos modificar, pues modificando esto de aquí, lo podríamos ir ajustando a lo que quisiéramos. Y se pueden hacer muchísimas cosas con la máscara. Por cierto, mis disculpas a todos los que seáis fan de Lovendo, simplemente es una pequeña broma para que veas cómo funciona muy por encima de las máscaras. Y ahora pasemos al paso número... Paso número 7. Paso número 7, el mate. Realmente esto es un concepto un poco más complicado, complejo de entender y seguramente no lo entiendas a la primera. Entonces no te preocupes, visualiza este vídeo, esta parte o cualquier parte del vídeo, las veces que tú quieras hasta que lo entiendas correctamente. El mate es lo siguiente, por ejemplo, tenemos esta pequeña animación, voy a ocultar esto. Tenemos este pequeño texto y lo que queremos es que cuando este plano se mueva de izquierda a derecha, pues que vaya apareciendo, es decir, que aquí este texto se vea oculto y cuando vaya pasando la barra esta, pues vaya apareciendo este texto que pone suscríbete. Esto es lo que queremos hacer y esto se logra con el mate. Realmente se puede hacer más cosas con el mate. Tenemos este elemento, este plano de aquí. Lo que hemos hecho es muy sencillo. Este plano hemos creado una máscara de este grosor y este tamaño, pues para delimitar o que vaya apareciendo acorde a pase esta línea. El siguiente elemento es el texto de aquí, que es el de suscríbete, y luego hemos creado un tercer elemento que es este plano de aquí, que es el que nos va a servir para hacer el mate. Lo que vamos a hacer ahora es ajustar este elemento a más o menos aquí, que cubra todo lo que viene siendo todo este texto, que cubra el texto de suscríbete y que empiece, bueno, y que esté dentro, o sea, y que la línea del margen, en este caso a la izquierda, se encuentre dentro de aquí, ¿vale? Es decir, que no se vea, comando Z, que no se vea, vamos a seleccionar aquí, que no se pase ni que se quede corto, que esté más o menos por la mitad o incluso lo más ajustado posible al borde o a la parte izquierda de de la línea naranja, ¿vale? ¿Por qué? Ahora lo vas a ver y lo vas a entender. Tenemos este elemento de aquí y lo que voy a hacer es irme a opciones y voy a dar Checkboard Background para visualizar correctamente que todo se quede transparente, translúcido. Lo que hemos hecho es decirle que el fondo, en vez de ser negro, pues que se vea con este fondo de ajedrez, porque así vamos a visualizar mejor las partes que están translúcidas y las que no, porque a veces a lo mejor tienes un negro y no lo ves y realmente eso no es transparente. Si tienes un negro ahí, pero cuando lo quieres meter o añadir, mejor dicho, al proyecto, vas a ver esa marca negra y vas a decir, oye, pero si en el proyecto de edición se ve negro, eso es porque a lo mejor no lo has visualizado bien. Yo siempre cuando hago animación tengo esto activado, pues precisamente para ver con exactitud que es los elementos que están transparentes. Entonces vamos a añadir esto de aquí para visualizarlo todo muchísimo mejor. Y ahora nos vamos a ir aquí a efectos, vamos a poner set mate y vamos a seleccionar este, ¿vale? Pone layer only, esto te lo voy a explicar en el siguiente paso, pero vamos a darle aquí, vamos a añadirle, pero espérate, me he equivocado. Y lo vamos a añadir al texto. Dependiendo de dónde vayamos a añadir este set mate, va a suceder algo distinto. Y es importante añadirlo en este caso al texto si lo que queremos es hacer que desaparezca el texto y aparezca. Entonces vamos a repasar rápidamente lo que tenemos. Tenemos aquí el set mate, ¿vale? Con el texto tenemos este plano que es este de aquí, que está vinculado al movimiento de este plano,
¿vale? Por eso se mueve, si te fijas ya tiene el movimiento, porque está vinculado con esto de aquí, le he puesto que se vincula al movimiento que haga el plano este de aquí, ¿vale? De hecho esto lo voy a cambiar de nombre para que no te equivoques y no lo confundas. Vamos a ponerle mate, aquí voy a ponerle línea N, que es la línea esta naranja. Entonces tenemos esta línea naranja que hace el movimiento y esto que está copiando el movimiento de la línea naranja. Y repito, este plano pues no está creado con una máscara, simplemente lo hemos ajustado por tamaño a así, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo tengas presente. Nos vamos aquí al texto, ahora de así, nos vamos aquí al set mate. Lo que vamos a hacer es decirle que se vaya a la capa mate 3, que es esta de aquí, esta la vamos a ocultar, ¿vale? Y ahora aquí le vamos a dar a subtract, y lo que ha hecho ha sido desaparecer. Y ahora, cuando haga el movimiento, ¿ves? Va a aparecer el texto. Y así de sencillo sería, pues, por ejemplo, que aparezca el texto de, pues, con este movimiento de cabeza a la línea, entonces aparece el texto, y esta es la forma de hacerlo con el mate. También se puede hacer muchas más cosas con el mate, pero esto es lo que más se utiliza y es, bueno, has visto que a lo mejor tiene un poquito más de complejidad de entenderlo, porque hay que usar estos parámetros y hay que entender un poco porque esto es un tema de alfas y bueno, no vamos a entrar mucho más en detalle porque esto es algo muy rápido. Pero si te fijas, es sencillo de hacer entre comillas y queda muy vistoso. Por eso te quería mostrar este paso en estos 10 primeros pasos de HitFilm Express de animación. Entonces, sin más preámbulos, pasemos ya al siguiente paso, que no me acuerdo cuál es, que es el siguiente. Paso número 8. ¿8? Bueno, no lo sé. Es el siguiente paso, son los efectos. Hay una diferencia con los efectos que nos encontramos con la parte de edición, cuando hacemos la edición, con las de animación. ¿Por qué? Porque hay una serie de efectos que solo se pueden utilizar en Composition y son los siguientes. Son todos los efectos que ponen Layer Only. Este no es un buen ejemplo porque pone add-on y esto es de pago. Pero por ejemplo el Viewer sería también, que es Layer Only, solo se podría utilizar en esto de aquí. Por ejemplo el setmate que hemos utilizado ahora pues también pone Layer Only, que solo se puede utilizar en una de las capas o en Composition. Si yo tuviese aquí cualquier cosa, por ejemplo vamos a crear un plano, ¿vale? Déjame que cree aquí un plano, que es exactamente lo mismo que hemos creado antes. Yo no podría añadirle un setmate a esta parte de aquí, no podría, es decir, no se puede, solo se puede usar, aunque sea el mismo elemento, que es un plano, un sólido, solo se puede utilizar en Composition. Pero bueno, que también podrías utilizar los efectos que no pongan solo Layer Only, por ejemplo este de aquí, que es el Lighting and Electricity, es un efecto que genera como rayos eléctricos, unos rayos, ¿ves? Como esto de aquí, que lo puedes utilizar precisamente en cualquier capa, que lo podrás animar y todo. Es decir, que no hace falta que se ponga el Layer Only para poder utilizarlo dentro de la Composition. Que lo tengas presente y pasemos ya al siguiente paso, que es el paso número 9. Y este es... Paso número 9. Y pasemos ya al paso número 9, que es el 3D. ¿Cómo podríamos crear una tercera dimensión? Ahora mismo estamos trabajando con dos dimensiones, con el eje X y con el eje Y, y tenemos que añadirle ese eje Z, pues para poder hacer otro tipo de animaciones. Cuando digo 3D no me refiero a que vamos a hacer una película como la de Toy Story. Vamos a hacer algo mucho más sencillo. ¿Y cómo se puede hacer esto? De la siguiente manera. Tenemos aquí estos tres elementos, que es el plano A, que es este naranja, el texto y la capa de fondo, que es este azul. Entonces, para hacer 3D lo que tenemos que hacer es generar una cámara. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y lo segundo es, si te fijas, la cámara se ha cambiado. Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo con las otras capas que queremos que esté en 3D. Y ahora lo que hemos hecho es que hemos pasado de tener dos dimensiones, el eje X y el eje Y, a tener una tercera dimensión, una tercera posición, igual que en todo lo demás, pues que es el eje Z. Y en este caso, si te fijas, se nos está moviendo. Si yo cojo la cámara, voy a modificar la cámara, más o menos así, le voy a dar más espacio. No, me le he dado rotación, perdón. Vamos a alejarla aún más. Y le vamos a dar más giro. Si te fijas, ya estamos en una posición en 3D. ¿Vale? Vamos a mover esto aquí, pues simplemente para que lo visualices. No, la cámara no, perdona. Este plano de aquí, para que lo visualices. Si te fijas, esto se está desplazando en el eje Z, en la profundidad. ¿Vale?
Entonces, si yo me voy a hacer... pongo esto a 0, lo tengo de frente, esa capa, cuando yo me acerque, lo que va a suceder es hacer este efecto de aproximación, ¿ves? Y lo mismo pasaría pues con todos los elementos. Lo que podemos hacer es poner los distintos elementos en distintos momentos, en distintas partes dentro del eje Z, y con esta aproximación de cámara, ¿ves? Pues podemos hacer este efecto de acercamiento, de aproximación. Y esto es lo más sencillo realmente. A ver, esto se puede complicar muchísimo más, pero que tengas presente que es así como se hace el 3D, con la cámara y moviendo con los distintos elementos con las tres dimensiones, con el eje X, el eje Y y el eje Z. Y ya que estoy con el tema del 3D, te voy a explicar lo que es las luces. Seguramente no lo vayas a usar, pero bueno, ya que estoy, te lo explico. Solo se puede utilizar cuando estás en 3D. Y esto es las luces. Simplemente, pues cuando estés en esa posición, se va a ver iluminado la escena. Es como una bombilla que se coloca, pues aquí, esto sería la bombilla, ¿no? Que tú la puedes colocar en la posición que quieras y va a ir iluminando la escena acorde, bueno, pues como tú quieras. Realmente no creo que le vayas a dar mucho uso, pero quiero que sepas que esta capa sirve para eso. Y el último paso es el siguiente. Paso número 10. Paso número 10, y ya tenemos nuestra animación creada, que si te fijas pues está transparente, solo se ve el suscríbete y la barrita naranja. ¿Y cómo podríamos añadir? Bueno, pues es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es irnos aquí al editor, nos vamos a ir aquí al media y vamos a seleccionar esa ese composite shot que queramos añadir. Vamos a arrastrarlo aquí. Entonces este es el elemento que hemos añadido y es así de sencillo. Si te fijas, ya nos aparece transparente sin tener que hacer absolutamente nada. Y si queremos ir ajustando parámetros o ajustes de nuestra composite shot, pues de nuestra animación, pues se vería afectado en tiempo real, pues aquí. Es decir, que no hay que eliminarlo y volverlo a arrastrar, sino todo lo que modificamos aquí, pues se va a ver aquí, ¿de acuerdo? Que lo tengas presente. Y si ves que, por ejemplo, te queda pues muy grande, como es en este caso, pues que sepas que también tú desde aquí pues puedes ir modificando y jugando con los parámetros, ¿no? Es decir, lo quieres poner más para acá, pues lo pones más para acá. Y ya está, y tan sencillo, le das al play y se ve la animación. Y pues puedes hacer que retroceda y todo esto. Y así sería, por ejemplo, añadirlo al proyecto que hemos creado de edición. Pero a lo mejor simplemente tienes esa animación creada y lo quieres simplemente exportar, que sea transparente, pues lo que tienes que hacer es, bueno, pues tienes aquí seleccionado, en este caso pues lo eliminaría esto, seleccionaría únicamente lo que viene siendo la animación con un in out, como te he mostrado en el vídeo anterior de los 10 primeros pasos para editar con HitFilm Express, y lo exportaría como un alfa. Es decir, pues yo me voy a exportar a 2Q y aquí pues pondría un alfa. Tan sencillo como eso. Así se podría exportar este elemento pues de manera transparente. Y si eres miembro del canal, te recuerdo que haciendo clic aquí podrás acceder a ese curso premium con más de 12 horas de contenido sobre HitFilm Express. Y si no eres miembro del canal y quieres saber más sobre HitFilm Express, pues aquí tienes un curso intensivo pues para empezar a usar este software de edición de vídeo. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el siguiente vídeo.